Empecemos hoy con una cuestión interesante. Cuando nosotros recibimos un rayo de luz, los fotones impresionan la retina de nuestro ojo. De manera que cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona a la luz del día o a la luz de un candil o a la luz de una lámpara, esa persona refleja a través de los fotones su imagen. Ahora bien, el problema es que nosotros vemos una imagen, pero ¿dónde está esa imagen? ¿Está en el cerebro? No está en el cerebro. En el cerebro no hay luz, no existe la luz, pero hay actividad cerebral. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? Y lo mismo el problema, por ejemplo, de la audición. Cuando nosotros constatamos físicamente qué hay por fuera de un sonido, nosotros lo único que encontramos es una frecuencia de vibración en el aire. Por ejemplo, que generó en la caída de un árbol o en un trueno. Eso llega, pero nosotros lo que interpretamos cuando llega la vibración al tímpano es un sonido. Y hay actividad cortical asociada a esa detección. El punto es, ¿dónde está ese sonido? Porque para mucha gente, la mente y el cerebro son una sola cosa, pero realmente no son lo mismo. Estudiamos esto desde dos puntos de vista de investigación tradicionales. El primer punto de vista tiene que ver con estudios que se hacen sobre pacientes a quienes por alguna razón se les ha dañado o se les ha lesionado o extirpado un núcleo específico del cerebro. Entonces se estudia qué tipo de comportamiento cambia asociado a esa extirpación o qué tipo de función mental se altera, bien sea porque se aumente o porque se decremente o porque desaparezca. Son los estudios típicos en donde yo recuerdo básicamente en la neurología clásica dos casos muy famosos. Uno de un obrero a quien una varilla de su trabajo le traspasó el cráneo y le dañó el hipocampo. Y otra paciente que tenía una epilepsia, se detectó por observaciones de actividad cerebral que el foco de la epilepsia estaba en el hipocampo. Entonces le hicieron una intervención quirúrgica y se lo extirparon. En ambos casos se pusieron a observar después qué hacía el paciente. La primera observación importantísima que llamó la atención es que el paciente no perdió nada de memoria anterógrada. Todo lo que le había pasado, digámoslo, hasta el momento de la cirugía o del accidente, lo recordaba bastante nítidamente, como recuerda cualquier persona los episodios de la infancia o de la adolescencia o de la vida adulta, porque ambos eran pacientes adultos. Pero lo que llamó la atención es que no podía formar nuevas experiencias, no podía. Más aún, era muy llamativo porque cuando se le mostraba al paciente, por ejemplo, un espejo al cabo de varios años, que ya mostraba síntomas claros de deterioro, de arrugas, del paso del tiempo, lo más llamativo era que él se asustaba, él no creía que estuviera tan viejo, él pensaba que tenía la edad que tenía cuando llegó el accidente o cuando llegó la intervención quirúrgica. Y se lo mostraban una y otra vez, y una y otra vez, él se sorprendía. No entendía qué estaba pasando ahí, como si se le hubiera borrado todos los episodios desde el momento de la cirugía o desde el momento del accidente hasta años después. No existía, mejor dicho. Eso reveló que en cierta forma el hipocampo es una porción demasiado importante en el cerebro porque está asociada a lo que recordamos de nuestra vida, y eso está directamente vinculado con el conocimiento de quién soy yo.
el conocimiento de qué soy capaz de hacer, el conocimiento de qué me importa, qué me gusta, qué tiene sentido para mí, a quién amo, o sea, todo eso que corresponde a mi yo, solamente es asible o nos podemos acercar a él a través del recuerdo de nosotros mismos, el recuerdo de sí. Ese es un experimento que de todas maneras muestra como si el cerebro tuviera un efecto directo sobre el pensamiento y lo suprimiera, le quitara una facultad típica del hombre, que es recordarse a sí mismo. Pero hay unas observaciones sistemáticas realizadas por una psicóloga irlandesa llamada Eleanor Maguire. Entre los años 2000 y 2008, ella hizo unas investigaciones muy importantes sobre el cerebro de los taxistas londinenses. Para ser taxista en Londres hay que trabajar por lo menos, hacer un estudio de 4 años, es una carrera completa. ¿Por qué? Porque finalmente, después de un estudio, ellos deben pasar un examen muy complicado. Y es que les dan una dirección. Usted está en el hotel no sé qué y tiene que ir hasta esta dirección. Y usted tiene que detallar cómo va a ser el recorrido en su taxi. Porque además de transmitir el recorrido de tal manera que vaya siempre por los carriles que son, por la dirección que es, cuando se encuentre con algún monumento típico de la historia de Inglaterra y de Londres, él tiene que relatar dónde nació ese documento, ese monumento, cuándo, qué conmemora, cómo ha sido usado a través de la historia, cuáles son los hitos más importantes en su devenir desde su nacimiento hasta el momento. Entonces es un examen supremamente complicado, que la mayor parte de las personas no son capaces de pasarlo. De 100 personas pasan 30 máximo, de 10 personas pasan 3. O sea, es un examen supremamente difícil y exigente, porque casi nadie logra hacer eso. Ahora bien, ¿qué hizo Eleanor? Eleanor se puso a estudiar a través de todos los, digamos, los exámenes modernos de la actividad cerebral, qué pasaba en el hipocampo, porque ya se sabía que el hipocampo estaba implicado en el aprendizaje de nuevas situaciones y en el aprendizaje de situaciones asociadas con la discriminación espacial, pues las rutas, de todos los eventos en un camino. Entonces descubrió que con el tiempo la pared posterior del hipocampo se llenaba de células nuevas, pero un crecimiento muy notable, hasta cerca del 7% más en la pared posterior. Entonces, pues, sorpresivamente, porque para mucha gente que estudiaba neurología, el cerebro después de adulto ya no generaba supuestamente nuevas células. Y Eleanor mostró que sí, y en mucha cantidad, y en una cantidad profundamente significativa. Y ese estudio inclusive lo corroboró después cuando estudió los taxistas que se habían jubilado, o sea, los que ya no tenían que usar, digámoslo así, su hipocampo para hacer relaciones entre las distintas calles, carreras, avenidas, parques y los monumentos que aparecían en el recorrido. Cuando ya no tenía que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo mental básicamente, entonces empezaba a disminuir de nuevo la pared posterior del hipocampo. ¿Hasta qué? Hasta que al cabo de unos 2 años después de no usarlo en esa forma intensiva, aparecía como si fuera un hipocampo normal, de una persona normal que no estuviera haciendo ese ejercicio diariamente y muchas veces. Ese tipo de estudio sí muestra claramente que es la mente la que trabaja y la que va moldeando el cerebro, lo va transformando, y es muy seguramente el mecanismo a través de la ontogénesis
que hace el crecimiento y el desarrollo y la organización final del cerebro. Es a través de la mente. Cada vez que el taxista se pone a hacer el ejercicio, hombre, voy por esta calle, salgo de esta dirección, llego acá tengo que voltear porque si sigo derecho me entro en contravía. Entonces, y aquí aparece entonces una estatua de no sé qué rey, y tengo que acordarme completamente de la historia de él y por qué fue importante en nuestra historia, y comentarlo y en forma breve, de manera que pueda transmitirle yo la idea fácil al cliente que viene en mi taxi. Bueno, entonces es un asunto donde se muestra con evidencia palpable que es primero el pensamiento, primero es la necesidad de construir una ruta y integrarla con otro montón de elementos en la ruta, como los monumentos. Ese esfuerzo por construir es como si no le bastaran las células que tiene y tuviera necesidad de más para poder procesar una información nueva, porque cada dirección es un problema distinto. Hay elementos para formarlo y para solucionarlo, pero toda dirección es una cosa nueva, pues en principio. Entonces, vamos a decir que en general la mente es el pensamiento, que como vimos cuando estudiamos el campo, es algo que está no circunscrito a la cabeza, porque cuando estudiamos los experimentos de Amin Goswami, nos dimos cuenta que la mente abarca una extensión mínima de 12 metros entre cámara y cámara de Faraday. O sea, es una extensión muy grande, así como el campo de un imán es mucho más grande que el solo imán. Abarca mucho más espacio alrededor. Y el campo, digamos, que genera una salamandra cuando está creciendo es equivalente a una salamandra grande cuando ella está todavía pequeñita. Pero si se mide el campo a través de la actividad que ejerce sobre las cosas, se da cuenta que el tamaño real de ese campo es mucho más grande que la salamandra pequeña que está creciendo. Entonces, he ahí un asunto importante. El pensamiento no está circunscrito al cerebro, va mucho más allá del cerebro. Y es el responsable de que cuando llega el sonido lo interpretemos, cuando llega la vibración al oído lo interpretemos como un sonido, y cuando llega los fotones que han impresionado primero la cara de una persona cercana, nosotros la interpretamos como una imagen en la mente, no en el cerebro. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para separar dos conceptos que vamos a tener que manejar cada vez más profundamente. Y es que una cosa son las estimulaciones concretas aquí y otra cosa es la interpretación. Y el futuro de los pacientes con lesiones mentales puede depender exactamente de que nosotros apliquemos esto a un ejercicio específico con la gente que ha perdido la posibilidad de elaborar nuevas experiencias, buscando que se evalúe cada experiencia pequeña. Cuando se miró al espejo y se sintió sorprendido, hay que evaluar eso, a ver cuánto tiempo se demora en esa evaluación y a ver si esa evaluación le permite mejorar su capacidad de aprender y de formar nuevos recuerdos. Nos vemos.